Yo quisiera agradecer a los organizadores la invitación de poder participar en este foro, que sin duda plantea un tema bastante interesante y que desde hace ya un tiempo ha estado en la idea, al menos de gran parte de las organizaciones mapuche, del movimiento social mapuche. Agradecer a nombre personal y a nombre de Gualmapuhuén, el partido mapuche, al cual represento hoy día aquí. Nosotros somos un partido político, por lo tanto, como antes de comenzar mi exposición, quisiera dejar claro, tomar algunos antecedentes de la exposición anterior, de que por casualidad, o qué sé yo, hoy día muchas de las personas que plantearon ideas de autonomía, los cuales Peña José dijo varios nombres, hoy día son militantes del partido político mapuche. Por lo tanto, lo que queremos decir es que muchas de esas ideas que se lanzaron desde los 80 en adelante, hoy día nosotros las queremos materializar y llevar a la acción política. Porque como hoy día nos parecen bien, son marcos generales a los cuales uno tiene que tenerse, pero van a quedar simplemente en ideas si no hay un grupo de personas mapuche o una organización que intente llevarla o plasmarla en el terreno mismo, es decir, en el plano político. Eso es lo que hoy día de alguna forma intenta hacer Gualmapuhuén. ¿Y por qué a través de un partido político? El partido político lo concebimos como un instrumento para transitar hacia la anhelada autonomía. Y el camino final, al menos en esta etapa que nosotros estamos visualizando, llega a través de conseguir un estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía para el Gualmapu. El Gualmapu es el territorio donde hemos habitado los mapuches hace miles de años. De alguna forma ese es como el marco general, la idea central de por qué un partido político. Un partido político, a algunos les simpatizará la idea, otros no estarán de acuerdo, pero en fin, el caso es que para bien o para mal, hoy día el sistema político, administrativo que nos impone el Estado chileno es a través de los partidos en donde existe la vía de llegar al poder político. Hoy día, quizá más adelante el sistema cambie, sea otro, quizá no sea necesario los partidos políticos, sino baste solamente por las organizaciones, pero hoy día, querámoslo o no, ese es el instrumento y nosotros tomamos ese instrumento, lo apoderamos para nuestros propósitos como pueblo nacional mapuche. Como decía al principio, si esas solamente las tiramos en idea o en propuesta y no las aterrizamos al plano político, solamente van a quedar ahí. Por lo tanto, nosotros, una vez que decidimos, mira, es a través del partido político en donde podemos buscar la autonomía, eso exige crear un programa político, o sea, la hoja de ruta en donde este partido o la sociedad mapuche debe transitar. Porque la autonomía es un anhelo a alcanzar y un proceso de largo aliento. No es algo que se lo consigamos de la noche a la mañana y mientras no le coloquemos carne, ocupando palabras que acabo de exponer, a ese proceso de autonomía no vamos a lograr nada. La pregunta que siempre mucha gente se ha hecho, dicen, los mapuches dicen autonomía y el proceso de autonomía y de autodeterminación se escucha por aquí y por allá, en las marchas, qué sé yo. Pero ¿qué pasaría, haciendo política ficción, si una parte del Estado o el Estado dijera, ya ahí está la autonomía, ¿qué van a hacer con ella? Entonces esa es una respuesta que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, hoy día la población mapuche tiene una diversidad que no es la población o el pueblo mapuche del siglo pasado, menos aún del siglo XVI, XVII. Por lo tanto, hoy día nosotros concebimos de que la población mapuche no solamente se ajusta a un tema campesinista de los peñas o los mapuches, los pueblos mapuches que viven en comunidad, sino que hoy día los mapuches viven en comunidad una parte, otros viven en la urbanidad, otros son estudiantes, no sé. Mientras no exista un programa político que dé respuesta o que tome en consideración a los mapuches pobladores, al obrero, a las dueñas de casa y que esté más allá de los mapuches de comunidad, que pareciera ser a rato que el movimiento mapuche se tradujera solamente en eso
y que los mapuches que viven o que vivimos en la ciudad solamente tenemos que estar ahí para prestar ropa a la gente que sufre las consecuencias en el campo. Yo creo que estamos mal enfocados o de alguna forma mirando una parcialidad de lo que hoy día el movimiento o el pueblo mapuche. Entonces, una propuesta de autonomía, un programa político de autonomía tiene que contemplar toda esa diversidad. Por ejemplo, ¿qué le vamos a ofrecer en la autonomía? O una administración propia a todas esas mujeres, miles de mujeres mapuches en Montepiada, o a los miles de peñis también de la tercera edad que están acostumbrados a vivir de una pensión y que dependen del Estado. No hay capacidad hoy día económica de nosotros como mapuches para responder a esa demanda. Hoy día ese es el tema del asistencialismo, no ha pasado la cuenta. O sea, 130 años de colonización desde que el Estado invade militarmente nuestro territorio, algo deja la gente y ha diezmado nuestra población en el sentido de que nos ha acostumbrado a depender siempre y de esperar que todo caiga desde el bendito Estado y a veces maldito Estado. Entonces estamos como en esa permanente dicotomía del doble discurso. Entonces nosotros planteamos como Gualmapucén en el programa político que tenemos un primer programa político que fue discutido el año 2006, en donde no solamente lo discutimos nosotros como militantes de Gualmapucén, sino que invitamos a las distintas expresiones del movimiento social mapuche y no mapuche también a discutir este programa político, y ahí salieron un montón de tópicos que de alguna forma se intentaron dar respuesta o se intentó marcar una senda donde debía transitar a lo largo de estos años para alcanzar finalmente la autonomía que nosotros pensamos que tiene que ser a través de un estatuto. Para no entrar a detallar cada uno de los temas, solamente voy a nombrar algunos. Por ejemplo, descentralización del Estado y fortalecer las regiones, democratizar las instituciones políticas del Estado, desconcentrar el poder político a favor de la ciudadanía, nueva constitución hacia un Estado plurinacional, reordenamiento político administrativo del Estado, generar una política lingüística, política identitaria, políticas culturales, política en educación, tenemos que tener política de salud, política educacional, y así, etcétera, 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 etcétera. Mientras no nos pongamos a pensar en todas esas diversas materias que hoy día atañen a la sociedad mapuche en general, no vamos a tener autonomía. Por lo tanto, nosotros, los mapuches, no nos concebimos como un sector social que tenemos nuestros problemas, aparte de los problemas que tiene la sociedad no mapuche. Nosotros decimos que los problemas, nosotros somos un pueblo y una nación, y por lo tanto los problemas del Gualmapu nos pertenecen y nosotros tenemos que tener la capacidad de generar propuestas o de resolverlos. Por lo tanto, el planteamiento que nosotros como partido hacemos de partida no es etnicista. Si bien dice el partido mapuche, no es un partido para los étnicamente mapuche, es un partido para gobernar en el Gualmapu para todos los ciudadanos que viven en el Gualmapu. Entonces, nosotros tenemos plena claridad que el verdadero proceso de reconstrucción nacional y de liberación nacional mapuche es una tarea de todas las fuerzas vivas del movimiento social mapuche, que tienen que proponer, pero que también tienen que ser capaces de conquistar o de encantar al resto de la población que vive en Gualmapu. Tenemos que ser capaces de generar un programa político que sea sinónimo de bienestar, donde la gente asuma y poco a poco vaya entendiendo, a medida de la demostración cotidiana que nosotros vayamos haciendo, de que cada vez que se alcance mayor autonomía, se va a ir alcanzando cada vez mayor bienestar. Solamente para terminar, como antecedente, decir de que nosotros hoy día como partido estamos en pleno proceso de legalización. En julio, el 18 de julio de este año, debemos reunir las 4.600 firmas aproximadamente. Hoy día estamos a mitad de camino, tenemos alrededor de 2.000 firmas entre la región de los lagos, la región de los ríos y esta región. Y ese es el proceso en el cual estamos. También decirle que
el programa político que hemos fijado y que nos va a conducir hacia la autonomía que nosotros pensamos que es una autonomía política, pero también tiene que ir de mano de propuestas de autonomía económica, no está acabado. Nosotros estamos planteando para octubre de este año volver a rediscutir estos temas y invitar a la gente que se va sumando en esta parte del tiempo al partido a tomar su opinión y poder contribuir al programa que todos queremos generar de aquí en adelante. Y lo otro que quería acotar también, que me pareció interesante dar a conocer acá, que si bien es cierto, Gualmapucuen toma como el paraguas la idea principal de la autonomía, una parte importante del planteamiento que hizo Irigoyen en el año 90, a la hora de esa idea de autonomía, a la hora de querer aterrizarla políticamente y de encauzarla a través de un partido político, nos encontramos con situaciones que tenemos que acomodar. Y esa es de que la propuesta inicial de autonomía era para la 9ª región más comuna adyacente, parte de Biobío y parte de la 10ª región en la distribución regional anterior. Pero a la hora de fijar este caballito de batalla o este instrumento que era el partido, la ley nos exigía que al menos un partido debe legalizarse en 3 regiones consecutivas. Por lo tanto, cuando nosotros decimos esto es lo que queremos construir y nuestro programa político está aquí en el Gualmapu, que es la 9ª región más común adyacente en un principio, la gente, por ejemplo, de Valdivia, de Osorno, de Chiloé, de Palena, por ejemplo, nos decía, ¿y entonces dónde nosotros estamos metidos? Ustedes entonces están buscando firmas o quieren legalizar un partido para construir su autonomía en la 9ª región, ¿y qué pasa con las comunidades mapuche de acá, por ejemplo? Entonces, son todas esas cosas a resolver todavía, pero que no hubiesen llegado o no hubiésemos encontrado esa falencia, entre comillas, o oportunidad de construir algo más completo y acabado, si no hubiésemos tomado esa idea, la hubiésemos intentado o tratar de llevar a la práctica misma y plasmarla en lo político. Y por último, ahora sí por último, creemos desde Gualmapucuen que mientras el pueblo mapuche o el movimiento social mapuche, con toda la diversidad que implica, no pase a transformarse desde una fuerza social a una fuerza política, no, como pueblo siempre vamos a estar subordinados a que el otro tome las decisiones, el otro es la sociedad mayor o que hoy día dominan los distintos instrumentos que tiene el Estado. Porque el movimiento social hemos tenido y tenemos desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Demandamos una cosa, demandamos por aquí, por allá, o nos juntamos en temas coyunturales y después seguimos peleando entre nosotros mismos, pero al fin y al cabo siempre nos quedamos en la vereda protestando y dejamos que los otros tomen decisiones. Y nosotros no entramos ahí, diciendo que los mapuches en esta región al menos somos una población bastante significativa. Y para bien o para mal, hoy día la gran parte de la gente mapuche vota. Y a los peñas de comunidades les encanta votar y son los primeros, cada vez que hay elecciones, que van a las 7 de la mañana ya yendo para el pueblo y son los primeros que están en la cola para votar. Pero al final, ¿por qué no están votando? Siempre están votando por otro y seguimos en el círculo vicioso. Cada 4 años que hay elecciones, llegan los políticos, los candidatos brincan ahí a darle la mano, a darle la espalda, le vamos a solucionar este problema, este otro, y al final yo creo que esa conducta cívica que ha adoptado el mapuche de votar, hoy día tenemos que empezar a capitalizarla en nuestro favor para generar poder político en nuestra propia gente y generar los cambios sociales que como pueblo necesitamos hacer. En las elecciones municipales, en el último tiempo, la cantidad de candidatos mapuche ha aumentado considerablemente. Y en muchas comunas se han presentado 4, 5, 6 candidatos mapuches, pero todos van por partidos políticos distintos, llenando el último cupo que le dan en la lista. Y finalmente terminan sumando votos y hacen campaña mapuche, pero finalmente le terminan sumando votos para que salgan los que van en la lista de adelante. Y muchos de esos peñis en varias comunas se han dado cuenta porque se dieron cuenta de que
En la última elección, por ejemplo, entre todos los candidatos mapuches que participaron en la misma comuna tenían alrededor de 2000 y tantos votos. Pero ningún concejal. Y a través del partido, que es un instrumento, esos mismos candidatos, a través de una misma lista, obteniendo esa misma cantidad de votos, serían suficientes para tener 1 o 2 concejales en cada comuna. Y ustedes saben, los concejales son los que eligen el Consejo Regional, el CORE. Por lo tanto, a través del partido político, de aquí a 5, 6, 7 años, si logramos una cantidad de 1, o aunque sea un concejal por comuna, esta región tiene 30 y tantas comunas, vamos a tener 30 concejales. Con 30 concejales podemos meter, aunque sea un core en la intendencia, y generar cambio y tener un peso político de influencia ahí, en donde esa acción política, ese cargo de influencia, acompañado con movilización social, como hoy día existe y hay en el pueblo mapuche, poco a poco vamos a ir transitando con mayor poder y ir generando y ir haciendo las acomodaciones en base al programa político que trabajamos en el año 2006, pero que tenemos que volver a redefinir y a completar este año. Eso, muchas gracias. Son 200 años